¿Para qué carajos van a votar por un presidente si cuando se le antoje al Congreso lo va a tumbar? ¿Para qué quieren presidente? Pues deje que el Congreso haga lo que tenga que hacer. Vamos aquí con Ariel Nicolás Carrizo. Ajá, bueno, eso fue lo que dijo, yo no sé más. A José Paraguay puso unos ojitos ahí mirándome, yo me imagino. Ángel Domar, Europa continúa con las ayudas militares y económicas con Ucrania. Fabián Pisachillo, mi hermano Ubaldo, querido, siempre al pie del cañón, esperando tus excelentes análisis. Un fuerte abrazo desde Puerto Gabota, Santa Fe, Argentina. Saludo, hermano argentino, como siempre, siempre presente, siempre apoyando. Gracias. José Nopal, yo compré mis palomitas para la nueva del amigo Ubaldo Quiñones. Saludos desde Tampa, Florida. Gracias, hermanos. José Martín, saludos, paisanos. Ubaldo Quiñones, chingonazo. Les das los análisis, papá, dales pollitos. Ok, ya son 10, 12 comentarios. Vamos a entrar en el tema. Ahorita doy algunos otros comentarios antes de que empiece el segundo tema. Porque Perú, desde hace mucho tiempo, ha sido una de las pocas naciones en América Latina que nunca ha sufrido un cambio. Sí, de un gobierno realmente progresista. O sea, que nunca habíamos tenido en Perú, nunca se había tenido a un gobierno que tomara otra línea, la línea de la izquierda, la línea del progresismo. Nunca había llegado uno solo. Aunque los demás hayan sido supuestamente, ¿cómo te diré? Hayan sido acusados todos prácticamente de corrupción, todos eran neoliberales, entreguistas. Entonces ya en Perú ya está muy arraigado el poder de la oligarquía, muy arraigado. Entonces como quien dice, lo que dices es de que en Perú el establecimiento siempre ha estado ahí. El establecimiento es el más fuerte de nuestra América Latina. No hay chance para cambio. No hay alternativas para cambio. Por eso cuando me preguntaban en otros programas que me decían, oye, Ubaldo, ¿qué ves para Perú? No, en Perú todavía no se mira, a un corto plazo no se mira transformación. Sí. No para mis hermanos peruanos, sí, para los saqueadores sí hay. Y de sobra. Pero para el pueblo no hay. No hay opciones. Aquí dice Luis A. Rodríguez, se me dice: Castillo, al igual que Alberto Fernández, desde el comienzo son tibios. Yo digo que fueron tibios por un lado, pero no olvidemos que detrás de la oligarquía se encuentran unos poderes verdaderamente comunales, o sea, descomunales, porque toda la prensa escrita, la prensa la radio y televisión está controlada por los bancos y está controlada por la oligarquía. Entonces, en cuanto llega un gobernante que no es conveniente, inicia una guerra despiadada de desinformación y una guerra prácticamente de demonización hacia esa persona. Y créemelo, yo he dicho, la principal arma de las oligarquías y de los bancos es la televisión, es la radio, es la prensa. El 99% trabaja para ellos. Seamos coherentes, señores. Pero tú piensas que ya en este mundo donde tenemos ya redes sociales y hasta hemos ya mirado cambios hasta en países en Latinoamérica que nunca hubiéramos mirado antes. Oh, claro. Entonces tú piensas que a lo mejor ya tiene esto está ayudando, pero hace falta distribuirlo más. ¿Sabes? Por eso hace falta este tipo de programas, este tipo de canales. Por eso hace falta que la gente apoye a este tipo de no solamente a mí, a este tipo de programas y a este tipo de personas, a este tipo de canales que hablamos lo que está pasando, que no somos parte del establecimiento, que le decimos al pueblo por qué tiene que cuidarse. Pero vamos, aquellos que crean que no está detrás, mire, vamos a empezar con lo que hizo el señor Pedro Castillo, y es verdaderamente ahí en estos momentos hay una crisis política allá en Lima, Perú. El señor Pedro Castillo hoy, a primeras horas de la mañana, debido precisamente fíjate bien, qué curioso, este fue el tercer intento. Dicen que a la tercera va la vencida. Acuérdate que en América Latina decimos a la tercera va la vencida. Habían tratado de destituirlo en 2 ocasiones y en la tercera acertaron, en la tercera sí le dieron el golpe. Y todo basado en puras porquerías, porque en la segunda, que supuestamente por traición a la patria, porque quería crear supuestamente, darle a Bolivia, digamos, darle Perú o Bolivia. No, a Bolivia le iba a entregar parte para que se tuviera un puerto, porque ellos no tienen mar. Entonces había acuerdos anteriores y el Pedro Castillo había hablado, mas no había firmado ningún acuerdo con el gobierno de Bolivia para entregarle parte también del mar.
entre esas regiones para que tuviera también su puerto. Y precisamente más por decirlo, ni siquiera por firmar nada, únicamente lo dijo, para, obviamente como una nación hermana de América Latina, para ayudar a Bolivia. O, bueno, son acuerdos que inclusive están ahí, sí, pero que no ha cumplido Perú, y que el señor Pedro Castillo quería cumplir. ¿Y qué hicieron? Querían destituirlo únicamente por decir algo que está en la historia, por un tratado que está ahí presente. Sí. Y lo querían, que por traición a la patria. Ese fue el segundo. Y ahora el tercero, supuestamente por, ¿cómo se dice? Por supuestamente, ¿cómo se dice? Eliminar precisamente el Congreso o digamos, ¿cómo se llama? Cuando deshabilitar, ¿cómo se le llama? Disolver al Congreso, precisamente por las acciones que ha tomado. Pero esto lo hizo en la mañana. Pero eso es lo que todos y tú han dicho por mucho tiempo, de que tiene que hacer eso si quiere cambiar las cosas. Yo siempre he dicho, insisto nuevamente aquí, pues sí trató, obviamente, en que deben disolver el Congreso de Perú, porque es el que realmente detiene el progreso del Perú. O el cambio, pues. El cambio que necesita Perú. Entonces, Pedro Castillo intentó, ¿ok? Supuestamente es inconstitucional porque solamente aplica cuando en 2 ocasiones detienen algún tipo de acción que va a tomar el gobierno, aunque yo no soy un jurídico justamente de las leyes de Perú, pero en lo que he leído, toda la información que va circulando y todo esto por ahí, pero vamos, independientemente, era la mejor opción que tenía, es la única opción que tiene un presidente en Perú. Ya no hay opción para los peruanos, porque ese Congreso ya nunca va a funcionar. Entonces, ¿para qué carajos hacen elecciones? Yo le pregunto a mis hermanos peruanos, independientemente que les guste o no, ¿para qué carajos van a votar por un presidente si cuando se le antoje al Congreso lo va a tumbar? ¿Para qué quieren presidente? Pues deje que el Congreso haga lo que tenga que hacer. Hermano, amor al ejército, no obedeció al campesino presidente, pero cuando la oligarquía con Fujimori, los obedientes FA de Perú apoyaron la disolución del Congreso peruano obedeciendo a Fujimori. Sí, era lo que yo iba a decir en un comentario, que desafortunadamente hoy le dan un golpe de estado las mismas oligarquías a un verdadero descendiente, a un descendiente peruano, pero sí se dejan gobernar por extranjeros. Entonces, la encuesta, amigos, que preguntamos que si ustedes piensan que Castillo va a sobrevivir a este golpe, vamos a acabar el polo. La encuesta, a ver qué dicen ustedes. ¿Qué dice? Dime. Va a salir ahorita tú, okay. Diles tú. ¿Crees que 56? Ay, ¿qué dicen? No. Bueno, primero de todo, ¿crees que Castillo? De 234 personas que votaron en el polo, que si piensan que Castillo va a sobrevivir esto, 56% ustedes dijeron que no, y 43% dijeron que sí. Entonces, eso está casi a medio. No está muy lejos. Pero no va a poder subsistir si no sale masivamente mis hermanos peruanos a la calle. Eso tiene que ver con las acciones que tome el pueblo. Nada más. El pueblo va a decidir.